Muchas gracias, señor presidente. Señorías, traemos a consideración de la Cámara, aun a sabiendas de la respuesta negativa de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, traemos, digo, una iniciativa que tiene por destinatario los padres, las madres, las parejas, los niños asturianos. Y yo creo que la toma en consideración de esta ley o no es un termómetro de solidaridad social y de equidad. Y voy a tratar de ilustrar el debate adecuadamente. Nos encontramos, de un lado, con que la red pública de escuelas infantiles del Principado de Asturias es pequeña e insuficiente. Pero lo que es más grave, es muy cara, la red pública, es decir, aquella a la que sus señorías de la izquierda defienden de forma intensa, extensa y yo diría que recalcitrante. Y voy a tratar de poner algún ejemplo para ilustrar perfectamente lo que digo. Ustedes, la inmensa mayoría de esta Cámara, yo no sé para quién gobiernan. Desconozco los destinatarios principales de sus políticas, pero desde luego no están en condiciones de afirmar que gobiernan para la mayoría de los asturianos. Si Asturias, concluimos todos de forma unánime, es una región la más envejecida del conjunto del país, lo que no caben son políticas ni tibias ni equidistantes. Está muy bien que hagamos el diagnóstico, pero a renglón seguido, señorías, debemos poner los medios correctos y adecuados para que nuestra región no sea la más envejecida de España. Vamos camino de convertirnos en un gran geriátrico regional. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que una pareja de asturianos que tengan un niño o tengan una niña de 2 años que quieran mandar a la red pública de guarderías en Asturias o de escuelas infantiles, nos encontramos que un matrimonio que ingrese 2.200 euros, ustedes me dirán si estamos hablando de grandes fortunas. Yo creo que no, que estamos hablando de clase trabajadora y que se esfuerza todos los días y que empieza muy temprano su jornada con sendos despertadores. Pues ese matrimonio o pareja que tiene por todo ingreso 2.200 euros paga en la red pública a la que ustedes defienden, a la única que ustedes defienden, paga 315 euros. 315 euros por una niña o un niño en la red pública, insuficiente, con horarios insuficientes y con una carestía que muchas familias no pueden abordar. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Los esclavos de lo público? No, no queremos dar otra opción, que sigan desembolsando 315 o 330 euros todos los meses. Y voy a ponerles un ejemplo, porque, claro, cuando hablamos de matrículas universitarias, que es un debate recurrente en esta Cámara y que está muy bien que sea un debate recurrente, siempre hablamos de la congelación de las matrículas universitarias en esa primera matriculación. Y está muy bien, seguramente, para fomentar la formación de los jóvenes en Asturias. Pero, claro, es que nos encontramos con que esa familia que paga, por ejemplo, en Gijón, 3.633 euros al año, 3.633 euros al año, si esa niña de 2 años estudiase medicina, pagaría una matrícula de 1.320. Bueno, yo creo que el disparate al que ustedes, desde luego, dan cuartelillo a través de negar a esta Cámara una iniciativa para la universalidad, la gratuidad y la red pública de escuelas infantiles que esté inmersa en la programación de la Consejería de Educación, yo creo que hay algo que no les cuadra. Yo no sé qué es, pero desde luego seguir dando el espaldarazo a este disparate económico, hay algo que aquí no cuadra con el sentido común ni con la equidad. ¿Qué es lo que propone el Partido Popular? Pues les voy a leer lo que propone el Partido Popular. Voy a coger las gafas, porque esto, cuando se dice
que no hay compromisos, el consejero ausente por parte del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista, bueno, yo tengo que encoger los hombros, como poco. 30 de junio de 2015. Tenemos que empeñarnos en desarrollar la red de escuelas de 0 a 3. No nos conformamos con lo que hay. Yo tampoco. Pero quien dice eso es Javier Fernández en un tuit, el ausente, el que marchó corriendo seguramente porque tiene mala conciencia también en este tema. También en este tema. Y el 11 de mayo del 2015, el mismo Javier Fernández decía: vamos a potenciar la red de escuelas de 0 a 3. Es un compromiso importante y yo también lo creo. Y yo también lo creo, porque para todas las zonas de Asturias lo es, especialmente para el medio rural. Hombre, me parece que es una gran hipocresía política decir estas cosas en unos tuits y luego que el consejero ausente diga que no hay ningún compromiso por parte del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista, que no hay ningún compromiso y que tampoco hay ningún compromiso en la investidura. Bueno, yo creo que sí lo hubo, yo creo que también sí lo hubo, pero no soy yo la destinataria ni de ese acuerdo ni de ese pacto. Pero voy a decirles más, y agradezco la presencia de la consejera de Hacienda. Efectivamente, el presidente de la Cámara daba lectura a un informe negativo del Gobierno. Es decir, el Gobierno dijo no a la gratuidad y a la universalidad de los niños asturianos de 0 a 3 años. Pero dijo no con unos datos y con unos criterios que ya no están en vigor. Que ya no están en vigor. Es decir, cuando se hace en el informe el alegato económico, se dice que el objetivo de déficit, y que por eso no se va a poder dar soporte económico a esta iniciativa, es de 0,3. El objetivo de déficit es evidente que no es el 0,3, es el 0,4. Pese a todo, el Gobierno de Asturias votó en contra, seguramente en un ejercicio de coherencia de los que hay que guardar en los museos de la coherencia política. 0,4. Y luego se dice una cosa que yo les voy a decir algo. A nosotros nos parece absolutamente elogioso. Señor Llamazares, que muchas veces dice, y dice con razón, vamos a ver si en Asturias somos capaces de liderar algo dentro del conjunto de España. Vamos a ver si somos capaces de innovar algo o de destacarnos en algo en el conjunto de todas las autonomías. Pues esta era una oportunidad, porque fíjense lo que dice el informe del Gobierno, o de quien se lo haga al Gobierno. Se pretende establecer con esta ley un modelo de regulación único que sería innovador en toda España. Bueno, pues venga esa innovación. Si resulta que no es el 0,3, que es el 0,4, y por tanto y además, la consejera de Hacienda habló, si no me equivoco, de un techo de gasto no financiero de 3.900 millones de euros, y añadieron, y el financiero puede suplementarse con 500 millones más. Yo no sé con quién van ustedes a pactar los presupuestos, pero sería una buena antesala de un acuerdo destinar una partida presupuestaria importante para conseguir que las familias a las que hice referencia, que no son familias adineradas, que son familias trabajadoras, que no tienen con quién o dónde dejar a esos niños de 0 a 3 años, pudiesen tener la gratuidad en las escuelas públicas del Principado de Asturias. Y, sinceramente, yo defender lo público a ultranza y porque sí, aunque suponga sangrar a las familias, creo que les deja a ustedes en entredicho, por ser benévola, en entredicho. Porque, claro, se puede defender y se debe defender lo público, pero como marca de eficiencia y de equidad. Lo que no puede ser es que lo público sea lo más caro y que sea lo único y que no haya posibilidades de elegir. Porque, claro, si nos vamos a las guarderías o escuelas infantiles que están en el ámbito de lo privado y que la gente utiliza, las parejas asturianas, por proximidad, por horarios,
pero también por dinero, porque son el doble más baratas. Yo no sé qué discurso tiene la izquierda asturiana en esta tierra nuestra. A mí me parece un discurso decadente, me parece un discurso rancio, me parece un discurso injusto y me parece un discurso inadecuado a los intereses generales de Asturias y de los asturianos. Que está muy bien decir, como dice el consejero de Presidencia, él se queda en el diagnóstico. Esta región está muy envejecida, hay que ponernos a ellos. Bueno, pues pongámonos, pero pongámonos no con discursos, pongámonos con acción política, pongámonos con compromisos presupuestarios, pongámonos con acción, no pongámonos con pasividad, que hay demasiada pasividad en el socialismo asturiano. Y así les va a ir. Muchas gracias.